Bienvenidos a la Biblia Católica en un año. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Noviembre 7. Libro de Daniel, capítulo 4. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio, cuando tuve un sueño que me horrorizó, las obsesiones que me asaltaron en mi lecho y las visiones de mi imaginación me llenaron de espanto. Entonces ordené que hicieran comparecer en mi presencia a todos los sabios de Babilonia, para que me dieran a conocer la interpretación del sueño. Se presentaron los magos, los adivinos, los caldeos y los astrólogos, y yo conté el sueño delante de ellos, pero ellos no me hicieron conocer la interpretación. Finalmente, se presentó ante mí Daniel, llamado Belsasar, según el nombre de mi Dios, en quien reside el espíritu de los dioses santos, y yo conté el sueño delante de él. Belsasar, jefe de los magos, yo sé que en ti reside el espíritu de los dioses santos y que ningún misterio te desconcierta, escucha las visiones del sueño que he tenido y dime su interpretación. Yo contemplaba en mi lecho las visiones de mi imaginación, vi un árbol gigantesco en el centro de la tierra. El árbol creció y se volvió corpulento, su altura llegaba hasta el cielo y se lo veía desde los extremos de toda la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, había en él comida para todos. Debajo de él se guarecían los animales de los campos, y en sus ramas anidaban los pájaros del cielo, de él se alimentaban todos los vivientes. Yo contemplaba recostado en mi lecho las visiones de mi imaginación, y vi que un guardián, un santo, descendía del cielo. Él gritaba con fuerza y decía: derriben el árbol y corten sus ramas, arranquen sus hojas y dispersen sus frutos, que huyan los animales de debajo de él y los pájaros de sus ramas. Pero dejen en la tierra el tronco con sus raíces, sujeto con cadenas de hierro y bronce, entre la hierba de los campos. Que sea empapado por el rocío del cielo y comparta con los animales la hierba de la tierra, que sea cambiado su corazón de hombre y adquiera instintos de animal, y que 7 tiempos pasen sobre él. Por un decreto de los guardianes se pronuncia esta sentencia, y por una orden de los santos, esta decisión, para que los vivientes reconozcan que el Altísimo domina sobre la realeza de los hombres, que él la da a quien quiere y eleva al más humilde de los hombres. Este es el sueño que tuve, yo, el rey Nabucodonosor, y tú, Belsasar, dame su interpretación, porque ninguno de los sabios de mi reino ha podido hacérmela conocer. Tú sí que eres capaz de hacerlo, porque en ti reside el espíritu de los dioses santos. Daniel, llamado Belsasar, quedó aturdido por un instante y sus pensamientos lo llenaron de espanto. Pero el rey tomó la palabra y dijo: Belsasar, que no te espanten el sueño y su interpretación. Belsasar respondió, diciendo: Señor mío, que este sueño sea para tus enemigos y su interpretación para tus adversarios. El árbol que tuviste, que creció y se volvió corpulento, cuya altura llegaba hasta el cielo y se lo veía desde toda la tierra, que tenía un hermoso follaje y fruto abundante, en el que había alimentos para todos, bajo el cual habitaban los animales de los campos y en cuyas ramas anidaban los pájaros del cielo, ese árbol eres tú, Rey. Porque tú has crecido y te has hecho poderoso, ha crecido tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio se extiende hasta los extremos de la tierra. El rey ha visto además a un guardián, un santo, que descendía del cielo y decía: derriben el árbol y destruyanlo. Pero dejen en la tierra el tronco con sus raíces, sujeto con cadenas de hierro y bronce, entre la hierba de los campos. Que sea empapado por el rocío del cielo y que tenga su parte con los animales de los campos, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, Rey, y es el decreto del Altísimo que alcanza a mi señor el Rey. Tú serás arrojado de entre los hombres, y convivirás con los animales de los campos, te alimentarás de hierba como los bueyes y serás empapado por el rocío del cielo, 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre la realeza de los hombres y que él la da a quien quiere. Y si se ha ordenado dejar el tronco con las raíces del árbol, es porque conservarás tu realeza, apenas hayas reconocido que es el cielo el que domina. Por eso, Rey, acepta mi consejo,
redime tus pecados con la justicia y tus faltas con la misericordia hacia los pobres, tal vez así tu prosperidad será duradera. Todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, mientras se paseaba por la terraza del Palacio Real de Babilonia, el rey tomó la palabra y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia, que yo edifiqué como residencia real gracias a mi poderío y para gloria de mi majestad? La palabra estaba todavía en la boca del rey, cuando cayó del cielo una voz. A ti, rey Nabucodonosor, se dirige esta palabra: la realeza te será retirada. Te arrojarán de entre los hombres y convivirás con los animales de los campos, te alimentarás de hierba como los bueyes, y pasarán sobre ti 7 tiempos, hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre la realeza de los hombres y Él la da a quien quiere. En ese mismo instante, la palabra se cumplió en Nabucodonosor. Él fue arrojado de entre los hombres, empezó a comer hierba como los bueyes y su cuerpo fue empapado por el rocío, hasta que sus cabellos crecieron como plumas de águila y sus uñas, como las de los pájaros. Al cabo de los días fijados, yo, Nabucodonosor, levanté mis ojos hacia el cielo y recobré la razón. Entonces bendije al Altísimo, glorifiqué y celebré al que vive eternamente, cuyo dominio es un dominio eterno y cuyo reino dura de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra no cuentan para nada ante Él, Él hace lo que le agrada con el ejército de los cielos y con los habitantes de la tierra, y no hay nadie que pueda tomarle la mano y decirle: ¿qué haces? En ese momento, recobré la razón, y para gloria de mi realeza, también recuperé la majestad y el esplendor. Mis familiares y mis dignatarios acudieron a mí, yo fui restablecido en mi reino y mi grandeza se acrecentó extraordinariamente. Ahora yo, Nabucodonosor, glorifico, exalto y celebro al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad y sus caminos son justicia. Y Él tiene poder para humillar a los que caminan con arrogancia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Eclesiástico, capítulo 24. Versículos del 23 hasta el 34. Todo esto es el libro de la alianza del Dios Altísimo, la ley que nos prescribió Moisés como herencia para las asambleas de Jacob. No dejen de buscar su fuerza en el Señor, permanezcan unidos a Él, para que Él los fortalezca. El Señor Todopoderoso es el único Dios, y fuera de Él, no hay otro Salvador. Ella hace desbordar la sabiduría como el pisón y como el tigris en los días de los primeros frutos, inunda de inteligencia como el Éufrates y como el Jordán en los tiempos de la cosecha, prodiga la instrucción como el Nilo, como el Gijón en los días de la vendimia. El primero no terminó de conocerla y el último ni siquiera la vislumbra. Porque su pensamiento es más vasto que el océano y su designio, más profundo que el gran abismo. En cuanto a mí, como un canal que brota de un río, como una acequia, salí a un jardín y dije: regaré mi huerta y empaparé mis canteros. De pronto, mi canal se convirtió en un río, y mi río se transformó en un mar. Aún haré brillar la instrucción como la aurora e irradiaré su luz lo más lejos posible, aún derramaré la enseñanza como una profecía y la dejaré para las generaciones futuras. Porque yo no he trabajado solo para mí, sino para todos los que buscan la sabiduría. Eclesiástico, capítulo 25. Versículos del 1 hasta el 11. Con 3 cosas me adorno y me presento embellecida delante del Señor y de los hombres: la concordia entre hermanos, la amistad entre vecinos y una mujer y un marido que se llevan bien. Pero hay 3 clases de gente que aborrezco y que me irritan por su manera de vivir: un pobre soberbio, un rico mentiroso y un viejo adúltero que ha perdido el juicio. Si no has ahorrado en la juventud, ¿cómo vas a encontrar algo en tu vejez? Qué bello adorno para las canas es saber juzgar y para los ancianos, ser hombres de consejo. Qué hermosa es la sabiduría de los ancianos, la reflexión y el consejo en la gente respetable. Corona de los ancianos es una rica experiencia, y su orgullo, el temor del Señor. Hay 9 cosas imaginables, que considero felices, y la 10ª, también la voy a mencionar: un hombre que está contento de sus hijos y uno que ve en vida la caída de sus enemigos. Feliz el que vive con una esposa inteligente, el que no ha incurrido en falta con su lengua y el que no ha servido a un patrón indigno de él.
Feliz el que ha encontrado la prudencia y el que la expone ante un auditorio atento. Qué grande es aquel que encontró la sabiduría. Pero nadie aventaja al que teme al Señor, el temor del Señor supera a todo lo demás, y el que lo posee, ¿a quién se puede comparar? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Carta a los Hebreos, capítulo 7. Este Melquisedec, que era rey de Salem, sacerdote de Dios, el Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste volvía de derrotar a los reyes y lo bendijo, y Abraham le entregó la 10ª parte de todo el botín. El nombre de Melquisedec significa, en primer término, rey de justicia, y él era, además, rey de Salem, es decir, rey de paz. De él no se menciona ni padre ni madre ni antecesores, ni comienzo ni fin de su vida. Así, a semejanza del Hijo de Dios, Él es sacerdote para siempre. Consideren ahora la grandeza de aquel a quien el mismo patriarca Abraham entregó como diezmo lo mejor del botín. A los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio, la ley les manda percibir el diezmo del pueblo, esto es, de sus propios hermanos, que sin embargo pertenecen como ellos a la descendencia de Abraham. Pero Melquisedec, que no tenía ascendencia común con ellos, recibió de Abraham el diezmo y bendijo al depositario de las promesas. Ahora bien, no cabe duda que corresponde al superior bendecir al inferior. Además, en el caso de los descendientes de Leví, los que perciben el diezmo son hombres mortales, mientras que en el caso de Melquisedec, se trata de alguien de quien se atestigua que vive. Por último, se puede decir que el mismo Leví, a quien corresponde percibir los diezmos, pagó los suyos a Melquisedec en la persona de Abraham, porque, en cierto sentido, Leví ya estaba en el cuerpo de su padre Abraham cuando Melquisedec le salió al encuentro. Por lo tanto, si se podía alcanzar la perfección por medio del sacerdocio levítico, sobre el cual se funda la ley dada al pueblo, ¿qué necesidad había entonces de que surgiera otro sacerdote, según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón? Porque el cambio de sacerdocio implica necesariamente un cambio de ley. De hecho, Jesús, de quien se dicen estas cosas, pertenecía a una tribu que no era la de Leví, ninguno de cuyos miembros se dedicó al servicio del altar. Porque es sabido que nuestro Señor desciende de Judá, y de esa tribu nunca habló Moisés al referirse a los sacerdotes. Y esto se hace más evidente aún, si se tiene en cuenta que este nuevo sacerdote, a semejanza de Melquisedec, se constituye, no según la disposición de una ley meramente humana, sino según el poder de una vida indestructible. De él se ha atestiguado: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. De esta manera queda derogada la disposición anterior, en razón de su ineficacia e inutilidad, ya que la ley es incapaz de conducir a la perfección, y se introduce una esperanza mejor, que nos permite acercarnos a Dios. Además, todo esto ha sido confirmado con un juramento. Porque, mientras los descendientes de Leví fueron instituidos sacerdotes sin la garantía de un juramento, Jesús lo fue con un juramento, el de aquel que le dijo: Juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Por lo tanto, Jesús ha llegado a ser el garante de una alianza superior. Los otros sacerdotes tuvieron que ser muchos, porque la muerte les impedía permanecer, pero Jesús, como permanece para siempre, posee un sacerdocio inmutable. De ahí que Él puede salvar en forma definitiva a los que se acercan a Dios por su intermedio, ya que vive eternamente para interceder por ellos. Él es el sumo sacerdote que necesitábamos, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y elevado por encima del cielo. Él no tiene necesidad, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios cada día, primero por sus pecados y después por los del pueblo. Esto lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La ley, en efecto, establece como sumos sacerdotes a hombres débiles, en cambio, la palabra del juramento, que es posterior a la ley, establece a un hijo que llegó a ser perfecto para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.